En esta segunda parte de la clase vamos a ver lo que son los ácidos y las bases. Todos escuchamos hablar de ácidos, muchas veces nos referimos a ciertas sustancias como ácidos o como una sustancia alcalina, pero ¿cómo la definiríamos o cómo la caracterizaríamos, mejor dicho? Los ácidos en general tienen un sabor agrio, son corrosivos para la piel, disuelven ciertas sustancias y atacan los metales, desprendiendo hidrógeno, y tienen la característica de que pierden todas esas propiedades y reaccionan y se mezclan con las bases. Algunos ejemplos de ácidos en la vida cotidiana son el ácido cítrico, que se encuentra en algunas frutas, el ácido muriático, que se utiliza, por ejemplo, para limpiar calefones, tiene incrustaciones de carbonato de calcio, y el ácido acético, por ejemplo, que es el vinagre de mesa. Por otro lado, las bases o sustancias alcalinas tienen un sabor en general amargo, son generalmente suaves al tacto, pero también corrosivos a la piel, precipitan algunas sustancias disueltas por ácidos y disuelven las grasas. Al igual que los ácidos, cuando reaccionan con estos, pierden sus propiedades. Algunos ejemplos son los productos de limpieza, los jabones y detergentes, y algunos antiácidos como el hidróxido de magnesio, que se usa como antiácido estomacal. Pero en química, ¿cómo podemos definir un ácido o una base? Bueno, para esto se formaron diferentes teorías. La primera, en el siglo XIX, formulada por Arrhenius, donde definió un ácido como toda aquella sustancia que al disolverse en agua se disocia produciendo iones, hidrógeno y el correspondiente anión. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, cuando se disuelve en agua, se llama ácido clorhídrico, disociándose en el ion o anión cloro y el catión hidrógeno. Muchas veces al catión hidrógeno se lo nombra también protón, porque está formado simplemente por un protón, perdió su electrón, entonces está formado simplemente por un protón, y la cantidad de neutrones dijimos que es variable. Ese protón se combina con una nueva molécula de agua formando lo que llamamos el ion hidrógeno. Acá en esta gráfica se ve como el cloruro de hidrógeno al combinarse con agua forma el ion cloro y el catión hidrógeno. Por otra parte, una base es toda aquella sustancia que al disolverse en agua se disocia formando iones hidróxidos, el OH negativo, y su correspondiente catión metálico. Por ejemplo, el hidróxido de sodio se disocia al disolverse en agua en el ion hidroxilo, de carga negativa, y el catión sodio. ¿Sí? Sin embargo, esta definición no explica que algunas sustancias son básicas o tienen un carácter básico, pero que en su estructura no tienen oxidrilo. Entonces, para esto se formuló varios años después otra teoría, la teoría formulada por Bronsted y Lowry casi 100 años después, que es la que hoy se acepta tanto para ácidos y bases en solución acuosa. ¿Cómo lo definían? Un ácido es toda sustancia que en solución acuosa puede ceder uno o más protones, ¿sí? su ion hidrógeno. Perdón. Y una base es toda aquella sustancia que puede aceptar uno o más protones. Así, por ejemplo, otra vez tenemos el ejemplo del agua más el cloruro de hidrógeno, en este caso al estar disuelto ya se habla de ácido clorhídrico. Al combinarse, el protón del ácido clorhídrico se une a la molécula de agua formando el ion hidrógeno y el catión cloro. Por otro lado, el amoníaco, que es una base,
al reaccionar con agua, puede aceptar uno o más protones, en este caso un protón, formándose así el ion amonio, NH4, y el otro ion que es el hidroxilo. ¿Sí? Ese hidroxilo proviene de la molécula de agua, no de la propia base. Siempre que una sustancia se comporta como ácido, es decir, cede protones, hay otra que los recibe, que los captura. Y por lo tanto se comporta como base. Y cuando un ácido pierde ese protón, se lo llama base conjugada, y cuando una base captura un protón, se lo llama ácido conjugado. Por eso siempre en las reacciones vamos a tener del lado de los reactivos un ácido, si tenemos un ácido, del lado de los productos vamos a tener su base conjugada. ¿Sí? Y lo mismo para las bases. Si en los reactivos tenemos una base, sin embargo, esta teoría tampoco explica el carácter ácido básico de otras sustancias como es el benceno, que está formado solo por carbonos e hidrógeno. Así, se formuló una nueva teoría, la teoría de Lewis, ácido básica de Lewis, donde habla que un ácido es aquella sustancia que por lo menos tiene un átomo que pueda aceptar un par de electrones. En cambio, una base es aquella que por lo menos tiene un átomo que puede ceder un par de electrones. Entonces ahí ya no estamos hablando del solvente y no involucra a los protones. Por ejemplo, cloruro de bario, al reaccionar con amoníaco, forma este producto donde si observamos los electrones del nitrógeno son cedidos y forman un enlace con el bario para formar este producto. Esta teoría es la más moderna, pero sin embargo la anterior, la de Bronson y Lorey, es la que, como les dije anteriormente, se utiliza más que nada para definir ácidos y bases en solución acuosa. Es lo que vamos a utilizar más nosotros. Pero sepan que hay sustancias que se comportan como ácidos y tienen esas propiedades y sin embargo no están en solución acuosa. ¿Qué es importante saber? Que no todos los ácidos se disocian completamente. Entonces ahí es donde aparece el concepto de fuerza de un ácido. Aquellos ácidos donde se disocian completamente, ¿sí? En este caso el ácido hipotético AH se disocia completamente en protones y el anión A. Sin embargo, hay otros que se disocian parcialmente. Entonces, cuando se disuelven en agua, vamos a tener el ácido como tal, AH, también producto de la disociación, los protones y los iones A negativos. Son lo que llamamos ácidos débiles. Y aquellos que no se disocian es lo que hablamos de un ácido muy débil o se disocian muy poco. Así, la fuerza de un ácido, como dijimos recién, se puede medir en función de cuántos protones se transfieren al agua, o sea, cuánto se disocia ese ácido, formándose lo que hablábamos del ion hidronio, que es la combinación del protón propio del ácido con una molécula de agua. En esta gráfica podemos ver en rojo la fuerza de los ácidos y en azul la de las bases. Si miran, por ejemplo, en la parte de ácidos, los ácidos más fuertes son el ácido clorhídrico, sulfúrico y nítrico, donde sabemos que se disocian un 100% en agua. Si miramos las bases, la base conjugada del ácido clorhídrico es el ion cloro y es una base muy débil. ¿Sí? Siempre que tenemos un ácido fuerte, su base conjugada es muy débil. Por eso están puestas en forma ascendente, aumenta la fuerza de un ácido en forma ascendente en rojo y aumenta la fuerza de una base en forma descendente en azul.
porque de un lado y del otro tenemos el ácido y su base conjugada, para tener una idea de cómo se disocian y la fuerza de cada uno. Lo importante saber es, por ejemplo, ya les digo, el ácido clorhídrico, sulfúrico y nítrico son de los más fuertes. Después tenemos otros ácidos más débiles, como por ejemplo ácido fosfórico, que es ese H3PO4, o fluorhídrico, ¿sí? Son más débiles. Algunos de estos ácidos son obviamente los que tenemos nosotros en el organismo. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se encuentra en el estómago. Muchos vertebrados, en especial los mamíferos. Algo también importante saber es que, así como el ácido clorhídrico se disocia, el agua también se puede disociar. Se puede disociar en el ion hidróxido y el ion hidrógeno. Sin embargo, esta disociación o ionización es muy baja, tiene una conductividad muy baja. Según Bronsted, el agua se comporta como un anfiprótico, se dice, que puede actuar tanto como un ácido o como una base según con qué reacciona. Entonces, lo que se puede ver es justamente este equilibrio, donde si hiciéramos reaccionar dos moléculas de agua, vamos a ver que el producto es el ion hidrógeno y el ion hidroxilo. Hablando así, se puede constatar que existe la constante de equilibrio, ¿sí? Se llama, como en toda reacción, donde esa constante de equilibrio es la relación de los productos, la concentración de los dos productos, en este caso el ion hidrógeno y el ion hidróxido, sobre la concentración de los reactivos, en este caso del agua. Los reactivos es agua. Como la mayor parte de las moléculas de agua no se van a disociar, entonces podemos decir que la concentración de agua se mantiene constante, lo podemos sacar de la ecuación, y así vamos a tener una nueva constante que es lo que se llama la KW, que es lo que se llama el producto iónico del agua. ¿Sí? Es la concentración de los productos, en este caso el ion hidroxilo y el ion hidrógeno, y se sabe que siempre ese valor a 25 grados es 10 a la menos 14. Por lo tanto, el producto iónico del agua es 10 a la menos 14, o KW. ¿Por qué es importante esto? Para lo que llamamos el pH o potencial de hidrógeno. Es una escala, o se hace una escala con potencial de hidróxido para saber cuán ácido o básica es una solución. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de pH? Es el logaritmo decimal del inverso de la concentración de protón, o lo que es lo mismo, el menos logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un pH bajo, mi concentración de protones es alta. En cambio, si yo tengo un pH muy alto, mi concentración de protones es mucho más bajo. Si miran los dos extremos, tenemos en la gráfica un pH 1 corresponde a 10 a la menos 1, o 0,1, moles de protones por litro de solución. En cambio, un pH 14, el máximo pH que se puede tener, es 10 a la menos 14 moles de protones por litro de solución. El pH varía entre 1 y 14. ¿Sí? pH 7 es el neutro, pH menor a 7 se dice que es ácido, pH mayor a 7 es alcalino o básico. Ahí está nuevamente la escala de pH, donde se muestran algunas sustancias de la vida cotidiana con su pH. Por ejemplo,
El agua pura o agua destilada tiene un pH cercano a 7. Sin embargo, por ejemplo, la leche tiene un pH menor a 7, pero estamos hablando de cercano a 7. La lluvia ácida, que después vamos a ver que es un problema de contaminación, tiene un pH mucho menor, de 4, por lo tanto, por eso se llama lluvia ácida, porque es justamente ácida. El ácido cítrico se encuentra en el jugo de limón o el ácido acético del vinagre, tiene un pH de 2, bastante ácido. Mientras que, por ejemplo, lo que habíamos dicho, eh, una sustancia como la leche de magnesio, que se utiliza como antiácido estomacal, tiene un pH bastante alcalino, cercano a 10. Así como se puede definir pH, que es el menos logaritmo de la concentración de H o protones, se puede calcular pOH, ¿sí? Menos logaritmo de la concentración de hidroxilos. Algo que no se usa tanto, pOH, pero algo que uno sí tiene que saber es que siempre la suma de pH más pOH es 14. Entonces, si uno sabe el pH de una solución, va a saber la concentración de protones, puede calcular el pOH y en función de eso la concentración de oxidrilos. ¿Sí? Porque hay veces que se reportan como pOH y hay veces que se reporta como pH. Ay, para eso. Un ejemplo. El pH de una solución acuosa es de 12,6. ¿Sí? Ese es el dato que tenemos. Y tenemos que saber o calcular cuál es la concentración de oxidrilos y por lo tanto el pOH a 25 grados centígrados. Si el pH es 12,6 y sabemos que pH es menos logaritmo de la concentración de protones, entonces la concentración de protones va a ser 10 elevado a menos pH, que es lo mismo que 10 elevado a menos 12,6. Usamos la calculadora y nos da 2,5 por 10 a la menos 13 molares. Esa es la concentración de protones. Como sabemos, la constante de ionización del agua o el producto de la concentración de protones por la concentración de iones hidroxilos es igual a 10 a la menos 14, entonces, y ya sabemos cuál es nuestra concentración de protones, despejando, la concentración de hidroxilos va a ser igual a la constante de ionización sobre la concentración de protones. La constante de ionización ya la sabemos que siempre es 10 a la menos 14. La concentración de protones es lo que averiguamos, que es 2,5 por 10 a la menos 13. Hacemos la cuenta y nos da que la concentración de hidroxilos es de 0,04 molar. Para calcular el pH es menos logaritmo de esa concentración, utilizamos la calculadora y nos da que el pOH es 1,4. ¿Cómo comprobamos que esta cuenta está bien? Bueno, sabemos que pH más pOH siempre dan 14. Por lo tanto, 12,6 más 1,4 me tiene que dar 14 y es lo que evidenciamos acá. Bueno, para terminar, acá hago un punteo de qué es lo que vimos, no lo voy a repetir. Sí, lo que quisiera decirles a los que están escuchando es que yo sé que son muchos temas, yo sé que está dado todo muy rápido, me doy cuenta, acabo de dar pH en 19 minutos, hay cosas que quizás son confusas para una persona que no está eh, habituada a estos términos, mucho menos a todo esto, pero son temas que hay que por lo menos conocer, tratar de entender. Yo estoy dispuesta a que me pregunten cuantas veces quieran. Sí les pido por favor si pueden leer un poco la bibliografía. Yo con respecto a pH les dejo un video de un programa que se da por encuentro, pero que quizás en algunas cosas se hacen los graciosos demasiado para mi gusto, pero bueno, tratan de hacerlo un poco más ameno.
tratan de dar ejemplos. Hay mucho material también en YouTube. Yo le voy a dar en el Drive, les voy a dejar también otras páginas de YouTube para ver algunos videitos con animaciones que son más didácticas. Igualmente, ya les digo, mírenlo, escúchenme las veces que quieran y pregúntenme cuántas veces quieran. Hasta luego.